Amigos queridos, estamos listos ya para iniciar nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Álvarez, ella es neuropediatra. Hoy vamos a hablar precisamente de cuándo debemos llevar a nuestros niños al neuropediatra, cuáles deberían de ser las señales de alarma. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a su casa. Hola Fiorelita, buenos días y buenos días a todos los amigos de Nuevo Día Magazine. Hoy con este tema tan interesante, doctora, ¿no? Es importante saber actuar a tiempo, llevar a los especialistas a nuestros pequeñitos para que ellos pues puedan tener, ¿no?, la certeza de gozar de una buena salud. Eso es cierto. Muchas veces no sabemos específicamente cuál es el tema que puede abordar la neuropediatría. Nosotros lo que podemos decir es que la neuropediatría es una rama de la pediatría que abarca todos aquellos diagnósticos y manejo del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y también algunas enfermedades degenerativas que se pueden dar a nivel de los niños, que a Dios gracias son las menos, porque sabemos que eso en adultos es mucho más frecuente. Así es, doctora. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser las señales de alarma o los motivos por los cuales nosotros deberíamos acudir al neuropediatra? ¿O es el pediatra en el control que nos hace la derivación, doctora? Muy bien. ¿Qué sería lo ideal? Al ser nosotros una rama de la pediatría, debería ser el pediatra quien tome la batuta, quien haga la evaluación inicial y quien luego determine con qué especialista debe acudir el niño, ¿no? En este caso, con quién o en qué momento debería ir al neuropediatra. La neuropediatría abarca áreas como el neurodesarrollo, y ahí tratamos problemas de retraso del desarrollo, autismo, que son los más frecuentes, digamos, en el bloque del neurodesarrollo. Tenemos problemas de convulsiones con o sin fiebre. Cuando hablamos de convulsiones sin fiebre, pues hablamos de epilepsia. Tenemos problemas de errores innatos del metabolismo. Tenemos problemas también de trastornos del movimiento, como por ejemplo los tics. Tenemos problemas del aprendizaje, trastornos del aprendizaje, que es el gran grupo. Ahí podemos tener, por ejemplo, trastornos por déficit de atención, trastornos específicos de la lectura, de la escritura, dislexia, disgrafia, discalculia. Tenemos también problemas conductuales. El área es bastante grande si hablamos eso en el desempeño escolar o manejo de los recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, ¿no? También tenemos el manejo de las neuroinfecciones, encefalitis, meningitis, meningoencefalitis, miastenia gravis, todos estos aspectos que involucran sistema nervioso central y sistema nervioso periférico también, ¿no? Entonces las áreas pues son diversas y debería ser ideal que el pediatra realice la evaluación primaria y que luego derive al neuropediatra en el momento en que acuda o requiera la evaluación. Así es, ¿no? Eso es importante. Es básico que los papitos pues lleven a los pequeños estos controles periódicos, ¿verdad? Desde que son chiquititos, los controles de niño sano, y ahí se pueden determinar o detectar de repente algunas situaciones que vayan a necesitar derivarlos. Es cierto. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Sí, se tiene que llevar a los controles, y hay algunos pacientes que no necesariamente van a tener problemas neurológicos, pero que requieren un seguimiento de tipo neurológico. Tal es el caso de los recién nacidos prematuros o los pacientes con riesgo neurológico, que lo hemos conversado unas sesiones atrás. Son pacientes que no tienen problemas en el momento, no hay patología neurológica, pero que potencialmente podrían desarrollarla dado los antecedentes que tienen, que pueden ser prematuridad, asfixia al nacer, malformaciones y todo ello, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de vigilar el desarrollo, de ver y detectar en el momento en que se presenten los problemas para poder intervenir y actuar. Así es, eso es muy importante. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué pasa con usted, doctora, ya en consulta? ¿Qué pruebas se le hacen a los niños para ir determinando ciertos problemas neurológicos? Muy bien. La evaluación va a variar dependiendo sea un paciente recién nacido, sea un lactante, sea un escolar o sea un adolescente. Recordemos que los niños, entre más pequeñitos son, no es fácil poder detectar o capturar qué cosas no van bien, y es por eso que muchos papás, mamás, cuidadores pues pasan inadvertidas estas situaciones, y ya solo cuando la situación está bastante complicada es que acudimos, ¿no? Entonces sí, es importante los controles que se tengan que hacer, y apenas se detecte algo,
acudir. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros primero hacemos una historia clínica. La historia clínica consiste en recabar información de los familiares, en este caso de la mamá idealmente, de forma directa, toda aquella información acerca de la gestación, del parto, de los antecedentes posteriores, en este caso de las vacunas, de cómo ha ido el desarrollo, cómo está actualmente, qué le preocupa, si ha tenido algún tipo de infección muy frecuente, si sufre de alergias, si ha tenido algún accidente. Toda esa información es vital para nosotros poder tener la base necesaria y poder hacer la evaluación del niño en forma posterior. ¿Qué evaluación? Pues el examen neurológico. Entre más grandecito es el niño, pues va a colaborar mejor con nosotros, ¿no? Va a poder seguir las consignas que le vamos a dar, pero entre más pequeñito, pues no. Y es generalmente en la etapa de recién nacido y en la etapa de lactante y hasta preescolar en que mucho juega la observación que nosotros realizamos desde que el niño ingresa al consultorio, ¿no? El niño no va a seguir nuestras consignas, a veces ni obedece lo que le dice la mamá, menos va a seguir las consignas que le demos entre más pequeño es. Entonces, observamos mucho, observamos si hay alguna debilidad, si está caminando, cómo camina, observamos cómo se relaciona con el entorno. Entonces es mucha observación y de allí también parten preguntas que a veces los familiares, si es que no nos las han dicho en su momento, pues nosotros las abordamos allí, ¿no? Y puede pasar esto como que el doctor o la doctora no le ha hecho nada a mi hijito, ¿no? Solo lo ha visto, dicen muchas veces, ¿no? Solo lo ha visto y no le ha hecho nada. Entonces, el abordar a un niño, pues tiene sus momentos. Por ejemplo, en los recién nacidos, el momento ideal para poder hacer la evaluación, para que no nos den falsos negativos ni falsos positivos, pues es 1 hora antes de lactar o 2 horas después de haber lactado, porque si no el niño va a estar muy laxado, si acaba de lactar, o va a estar muy irritable porque quiere lactar, ¿no? Entonces, hay momentos específicos. Igual, si es un niño, un lactante mayor, 2 años, que viene y que está dormidito y lo despertamos, pues no se va a despertar con la mejor disposición de poder ser evaluado, ¿no? Entonces, observamos, preguntamos, dejamos un rato que él inspeccione, que él se muestre como está en su estado natural y de esa manera y poder obtener la información que buscamos, ¿no? Así es, miren, son pautas bastante interesantes. ¿Qué pasa cuando ya se detectó algo, ¿no? Salió, digamos, una prueba positiva? ¿Cuál es el siguiente paso? Perfecto, cuando nosotros encontramos algo que no está bien, algo que llama la atención o la preocupación por la que el papá o cuidador, mamá viene, nosotros historia clínica, examen físico y si es necesario, porque algunas veces no necesariamente, si es necesario, sí realizamos o solicitamos estudios, ¿no? Las neuroimágenes, por ejemplo, resonancia a la cabeza, ¿no? Resonancia cerebral, tomografía, en caso de niños que presentan convulsiones, electroencefalogramas, si son niños más pequeñitos, incluso ecografías cerebrales, podemos pedir pruebas para audición, potenciales evocados de tronco encefálico, los auditivos, podemos pedir potenciales evocados visuales. Entonces, las pruebas que vamos a ir solicitando, incluso evaluaciones de apoyo psicológico, ¿no? Evaluación del cociente de inteligencia, por ejemplo, evaluación de aprendizaje, pruebas específicas. Sí solicitamos estas dependiendo del problema que el niño traiga, dependiendo de lo que nosotros detectemos. No son exámenes que se piden en forma general a todos. Hay que determinar por qué. Y además, recordemos que quienes padecen las evaluaciones son los niños, ¿no? Y ninguna evaluación pues es cómoda o sencilla, ¿no? Siempre les despierta temor, algunas necesitan ayuno y una preparación específica para poderlas realizar. Por eso hay que determinar bien qué estudios requiere el paciente. No siempre son todos. A veces los papás vienen con la idea de que hay que pedirles pues todo, ¿no? Y no necesariamente es así. No nos van a rendir. Si no es todo, pues no es algo que vaya a ser de utilidad para el diagnóstico del paciente. Perfecto, doctora. Recuerden, amigos, si tienen dudas, consultas, escríbanos 913-162653 es la línea WhatsApp, ahí estaremos al pendiente para recibir todas sus consultas, sus dudas y aquí la doctora Ana María Álvarez estará dando respuesta a ellas. Hoy estamos hablando sobre en qué momento acudir al neuropediatra, qué pruebas realiza el neuropediatra, cuáles son los diagnósticos, doctora, más comunes. Muy bien. Hasta hace unos 10 o 15 años, los diagnósticos más frecuentes que manejábamos en el área neuropediátrica eran la epilepsia, tipos de convulsiones, trastornos del aprendizaje.
y desde hace ese tiempo hasta la fecha, pues son los problemas del neurodesarrollo, ¿no? A la cabeza autismo, retraso del desarrollo, trastornos específicos del lenguaje, por ejemplo, riesgo neurológico. Ha variado. ¿Y cómo tratamos todo ello, doctora? ¿Terapias también son importantes en el área? Sí. ¿Cómo es el abordaje? Pues en algunos casos el tratamiento que vayamos a determinar en el paciente, como digo, va a depender de la patología, pero en todo caso hay medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Las medidas farmacológicas pues van a veces ser las medicinas, anticonvulsivantes, la sustancia que se determine que va a ser necesaria en el manejo del paciente. Y las no farmacológicas vienen a estar representadas por estas intervenciones que vienen a ser las terapias, ¿no? Las terapias que las hacemos con el apoyo de los psicólogos generalmente. Sería ideal en algunos tipos de terapia, por ejemplo, los logopedas. Sabemos que hay muy pocos a nivel nacional y entonces pues son los psicólogos los que han venido a apoyarnos en ese sentido, ¿no? Y quienes se capacitan para poder dar terapia de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas intervenciones que deberían hacerse con profesionales específicos, pero ante la falta de ellos, y tenemos que vivir en nuestra realidad, pues tenemos que direccionarlos con quienes puedan capacitarse en esas áreas. Y es cierto, y cuando nosotros abordamos las terapias que pudieran ser no van a funcionar como una pastilla, ¿no? Les digo a los papás, la pastilla le dará el efecto en media hora, en el transcurso del día ya tenemos algo, pero con las terapias no, con las terapias nosotros tenemos que ser muy disciplinados. Tenemos que seguir las indicaciones, tenemos que hacer lo que nos indica el terapista, acudir con la frecuencia que se indica si queremos ver los resultados pues a un corto o mediano plazo. Lamentablemente las terapias nos comienzan a evidenciar respuestas positivas en los pacientes al tercer, cuarto mes de iniciadas. No es algo que ya hice una semana y ya no veo resultados, no es así. Perfecto, entonces eso es importante, ser perseverantes, ser pacientes. ¿Cuál es el trabajo en casa? ¿Cómo contribuimos con estas terapias también para la recuperación de nuestro menor? El rol que cumple en casa mamá, papá, hermanos, cuidadores. Muy bien. Hay que tener en cuenta que nosotros como papás, como cuidadores, debemos ser conscientes que mi niño tiene un problema. Esto cuando encontramos una patología, estoy mencionando ello, ¿no? Y que si está siendo abordada con medidas farmacológicas, la medicina farmacológica, las pastillas, jarabe, lo que nosotros indiquemos va a cumplir su rol. Y la otra parte van a ser las terapias en el caso que las requiere el paciente. Cuando abordamos las terapias es ideal que el terapista tenga una interconexión, una relación directa con el cuidador, la mamá, el papá, con quien esté a cargo del paciente. ¿Por qué? Porque va a poder orientarlo en qué podría ella replicar situaciones en casa y que eso ayude a acortar tiempos en situaciones en las que ya sabemos que podríamos demorar un poco más, ¿no? Si bien es cierto, hay tutoriales hoy en día, porque muchas mamás mencionan, no, doctora, yo he visto tutoriales, yo estoy haciendo esto y lo otro. Y eso es bueno, porque eso nos demuestra el interés de los papás, esa intención de ayudar más a su niño. Pero pues sabemos que nosotros como papás o mamás no vamos a tener la preparación que tiene el profesional, ¿no? La técnica que tiene para poder ayudar de manera directa al niño. Entonces, sí hacemos nuestro mejor esfuerzo con los tutoriales, pero no necesariamente son todos. Por lo tanto, lo que sí podría decirle o aconsejarle a los papás es que se comuniquen de una manera muy continua, muy dinámica con ellos para que ellos los orienten y les den las pautas de cómo los papás podrían apoyarlos durante el tiempo que ellos permanecen en casa, ¿no? Porque la terapia no se trata de hacerla todo el día, las terapias tienen un tiempo de duración. ¿No? Perfecto, doctora. Entonces, miren, un tema bastante interesante, a estar siempre alertas, acudir al especialista, llevar al pie de la letra los tratamientos, ser pacientes, porque no es pues como que me duele aquí, me tomo la pastillita y se me pasa, ¿no? Son tratamientos un poquito más prolongados. Atentos con las recomendaciones finales, doctora. Sí, eso es cierto. La paciencia es lo que menos tenemos los papás y pues sí, aquí hay que aprender a ser paciente.
Recordemos que nuestros niños, conforme van creciendo, van a enfrentar situaciones diferentes y recién probablemente, conforme vayan creciendo, van a denotar algunas disabilidades que probablemente no se harían evidentes en este momento. Por lo tanto, es importante acudir a los controles cuando nos los indican. Siempre lo hemos remarcado, el control del niño sano es básico, indispensable para poder determinar las situaciones de riesgo en las que podría estar nuestro niño. Y si ya tenemos algún diagnóstico instalado, ya conocemos de algo, pues no lo dejemos de lado. Sigamos las indicaciones, si tenemos dudas, si algo no nos quedó claro, preguntemos a nuestro médico. El médico está en la obligación de explicar a la mamá o al papá las dudas que tenga, aclarar esas situaciones que pues el papá puede no haberlas entendido bien. Pero no nos quedemos con eso, porque muchas veces el papá viene y pregunta algo que alguien le dijo. Lo ideal es preguntar a esa persona que nos dijo todas nuestras dudas, que nos aclare todo. Y nosotros estamos, pues, en el caso de los neuropediatras, estamos para poder resolver problemas que abarcan el sistema neurológico, y muchos de ellos son detectados solo en una evaluación de niño sano, una evaluación pediátrica. Acudamos cuando sea indicado. Así es, entonces ya lo saben, y si ustedes precisamente necesitan algún tipo de consulta con la doctora Ana María, por favor, doctora, hagamos la invitación. Muy bien, para todos aquellos papás en cuyos niños sea necesaria una evaluación neurológica, pues estamos en el 958910122 para poderlos atender. Ahí está en tu pantalla. Doctora, que tenga un lindo día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días también. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Nuevo Día Magazine, amigos.